hombres que no teman ir al campo de batalla. Buscas vidas dedicadas a servir, que amen tu palabra. Buscas luces en la oscuridad, que no tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para... Good morning. Buenos días. Buenos dias. It is so good to be here this morning with Ebenezer Baptist Church once again. Es una emoción estar aquí en esta iglesia Ebenezer una vez más. It took us 3 years, but we were able to come back. Nos tomó 3 años, pero pudimos regresar. And it is so good to see old friends, Y es muy emocionante poder ver a viejos amigos. and we look forward to making new friends while we're here. Y estamos muy ansiosos de poder hacer nuevos amigos. It is good to see each and every one of you this morning. Y es muy emocionante poderlos ver a todos y cada uno de ustedes esta mañana. It's interesting that Brother Haram played on the piano, "How Great Is Thy Faithfulness." Es interesante que el hermano tocó en el piano cuánta es la fidelidad de nuestro Dios. Because this morning I want to speak on faith and trust. Porque esta mañana quiero hablar sobre la fe y la confianza. And I'm thinking about everything that us and the world around us has gone through the last 3 years. Y pues estamos muy agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en los últimos 3 años. Sometimes I think our faith and our trust has been tested with this disease. Y pues algunas veces he pensado que nuestra fidelidad y nuestra confianza está siendo probada en estos 3 años. So I hope this morning I bring good news, Espero que esta mañana pueda traerles buenas noticias and that God will speak to us through this message. y que Dios pueda hablar a nosotros, a nuestras vidas a través de este mensaje. Let me give the definition of faith. Déjenme compartirles la definición de fe. Hebrews 11:1 says, En Hebreos 11 dice "Now faith is the assurance Que of la- things hoped for, que la fe es la esperanza de lo que se tiene, the conviction of things not seen." la convicción de lo que no se ve. The definition of trust La definición de confianza is a firm belief in the character, es una firme creencia en el carácter, strength, or truth en la verdad, of someone or something. en alguien o en algo. And of believers, we know that belief in strength, character, and trust is of Jesus Christ. Y como creyentes sabemos que creer en todas estas cosas es creer en Cristo Jesús. So this morning, I want to make 3 points. Y esta mañana quiero hacer 3 puntos. And these won't be long, trust me. Esto no será largo, créanme. But I hope at the end, it all comes together and is understood. Pero al final quiero que todo esto venga junto y sea entendido por todos. So turn with me to Matthew chapter 14. Entonces vamos a dirigirnos a Mateo 14, versículo 22, Yeah, verse 22 through 33. del versículo 22 al 33. Okay, buddy, I'm not going to read it in English. I'll just let you read it in Spanish. Okay. Entonces vamos, díganme si ya están todos allí. Lo voy a leer. Digan amén si ya están en el versículo. Ok, muy bien. Entonces dicen la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era
contrario. El contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ella andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Okay, we can tell by this passage that it was a stormy night. Podemos ver por estos pasajes que era una noche en la que había una tormenta muy grande. And when the wind gets up on a lake, it can be very rough and very frightening. Y cuando el viento está muy fuerte sobre un lago puede ser muy fuerte, te puede dar mucho miedo. And the disciples were all by themselves and they happened to see a figure out on the water. Y pues los discípulos estaban solos en esta barca y pues a lo lejos vieron una figura que se acercaba. And they just instantly thought it was a ghost. Y pues instantáneamente pensaron que era un fantasma. And when they heard Jesus' voice, he said, "Take courage, it's only me." Y cuando escucharon la voz de Jesús que les decía, tengan fe, So I guess Peter didn't quite believe him. pero creo que Pedro de verdad no lo creía. Because he says, "Lord, if it is you, command me to walk on the water to you." Porque le dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. And Jesus said, "Come on." Y Jesús le dijo, ven. So Peter gets out of the boat and starts walking toward Jesus. Y entonces Pedro se baja del bote y empieza a caminar hacia Jesús. But as the wind and the waves start battering against Peter, he takes his eyes off Jesus. Pero en el momento en que empieza el fuerte viento y todo a pegar contra Pedro, él se aleja su vista de Jesús. And when he took his eyes off Christ, he began to sink. Y en el momento en que quitó sus ojos de Jesús, se empezó a hundir. And he knew he was in trouble, so he yelled out, "Lord, save me." Y entonces en ese momento supo que estaba en problemas y ahí fue cuando le dijo, Señor, sálvame. And Jesus reached out his hand, pulled him into safety. Entonces Jesús extendió su mano, lo jaló y lo puso en la seguridad. And Jesus said, "You of little faith, Y why él- did you doubt me?" Entonces Jesús le dijo, tú, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? So we know when we get into trouble sometimes, when the wind and the waves and the storms of life can kind of batter us. Entonces sabemos que cuando los vientos, los problemas de la vida y todas las cosas malas vienen a nosotros, entonces tenemos mucho miedo. We as humans tend to take our eyes off Christ. Entonces, como humanos, tendemos a quitar nuestros ojos de Jesús en esos momentos. But we know when we do that, we're going to fall or we're going to sink. Pero sabemos que en esos momentos es cuando vamos a hundirnos, nos vamos a caer. We must keep our eyes on Jesus. Tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús. And we know that the storms of life can sometimes cause us to take our eyes off of him. Y sabemos que las tormentas de la vida a veces pueden hacer que quitemos nuestros ojos de Jesús. And we try to do things ourselves. Y tratamos de hacer las cosas a nuestra manera o por nosotros. So point number 1, life is like a roller coaster. Entonces, punto número 1, la vida es como una montaña rusa. And think of that roller coaster as it goes up and down and around. Entonces piensen en esa montaña rusa como que sube, baja, se va hacia los lados, a todos lados. And sometimes the roller coaster will even turn upside down and take a loop. Y entonces algunas veces esa montaña rusa puede dar un giro de 360 grados y seguir. Even for Christians, life is not one straight shot.
Incluso para los cristianos la vida no es un camino derecho, un camino sin nada enfrente. But we have to remember, as we're on this roller coaster of life, Pero tenemos que tener siempre presente que mientras estamos en esta vida como una montaña rusa, we have to keep our eyes on Christ. tenemos que siempre mantener nuestros ojos en Cristo. Now let me tell you a story. Ahora déjenme contarles una historia. In the year 2008, En el año 2008 we were on a men's mission trip fuimos a una misión, a un viaje misionero to the country of Nicaragua. al país de Nicaragua. We had 8 men from our church on this trip. Teníamos a 8 personas de nuestra iglesia en esta misión. We spent 4 to 5 weeks praying and preparing for this trip. Pasamos 4 o 5 semanas preparándonos para este viaje. So these were 8 good, godly men. Entonces estos eran buenas personas cristianas, buenas personas de fe. And we met up with 2 American missionaries in Nicaragua Y nos encontramos en Nicaragua con otros 2 americanos en esta misión and 2 Nicaraguan missionaries. y 2 misioneros nicaragüenses. So you would think that with 12 really prayed up godly men, we would be right on track. Entonces ustedes podrían pensar que con 12 personas que habían orado, que habían estado enfocados en todo este viaje, So we drove in 3 4-wheel drive pickups entonces viajamos en 4 pickups, 4 camionetas grandes, for 6 hours to our first destination. por 6 horas a nuestro lugar de encuentro. We spent the night in the city of Ocotal. Entonces llegamos a la ciudad de Ocatal And it rained all night long. y llovió toda la noche. We wake up in the morning and the skies are clear and we're ready to drive. Entonces nos despertamos a la mañana siguiente, estaba el sol todo, el cielo claro y nos preparamos para irnos. We have a 3-hour drive to the village of Wiwili. Entonces tomamos nuestro camino de 3 horas a este pequeño pueblo que se llama Wiwili. And before we get to Wiwili, there's a river that we have to cross. Pero antes de llegar a este pueblo hay un río muy grande que tenemos que pasar. And it's been raining all night the night before. Y había estado lloviendo toda la noche anterior. So pull up the photo. Entonces, por favor, si pueden poner la foto. Is it there? Aquí está, me agacho. When we got to the bridge, this is what we came to. Entonces, cuando llegamos al puente, esto fue lo que nos encontramos. What do? Entonces, ¿qué hacemos? We know from the United States, you don't drive across a bridge that's flooded with water. Y nosotros sabemos en los Estados Unidos que de ningún modo puedes pasar a través de un río que está a su máximo capacidad. And it's funny, the name of this river is the Rio Coco, Y es muy gracioso porque el nombre de este río es Río Coco, because it is very chocolatey, very, very brown. porque es muy bravo, demasiado bravo para nosotros. We knew we had to be on the other side of the river. Entonces teníamos que cruzar al otro lado del río. We couldn't turn around. No nos podíamos regresar. There was no other place to cross for miles. No había, en kilómetros, no había un lugar seguro para pasar. So these 12 godly men, we get out of the pickups. Entonces estas 12 personas que habían orado mucho se bajaron de la camioneta. And we're standing there. Se pararon allí viendo al río What do we do? y dijeron, ¿qué hacemos? So we start discussing among each other. What do we Entonces, do? entonces empezamos a discutir entre nosotros, ¿qué hacemos? Some of us pick up rocks and throw into the bridge to see how deep it is. Entonces empezamos a agarrar piedras y aventarlas al río para ver qué tan hondo estaba. And we talked for 15 to 20 minutes. Y hablamos por 15 o 20 minutos. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Finally, somebody says, why don't we pray?
Entonces finalmente uno de nosotros dijo, ¿por qué no oramos? So we prayed. Entonces oramos. We got in those pickups Nos subimos en las camionetas and we crossed that bridge. y cruzamos ese río No problems. sin ningún problema. And we made it to our destination. Y pudimos llegar a nuestro destino. But I thought of this sometime later as I was thinking about this trip. Pero me puse a pensar un poco después sobre este viaje. As we're discussing what to do about this river, Mientras estábamos discutiendo qué hacer con este río, cómo cruzarlo, I can imagine Christ on the other side. me podía imaginar a Cristo en el otro lado. And he's saying, "What are you guys doing? I'm Y- right here. Y él estaba diciendo, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Yo estoy aquí. Come on, I'm ready for you. Come on, trust me." Vengan, vengan, yo estoy aquí, yo estoy con ustedes, confíen en mí. But we're throwing rocks into the river to see if we can cross. Pero nosotros estábamos aventando piedras al río pensando si podíamos pasar. And I can imagine Christ shaking his head. Y yo podía imaginar a Jesús moviendo su cabeza, negando You men of little faith. y diciendo, ustedes hombres de poca fe. Well, you know, Satan knows that different people are tempted by different things. Y sabemos que Satanás sabe que diferentes personas son tentadas por diferentes cosas. So that when we take our eyes off of Christ, Entonces, cuando quitamos nuestros ojos de Jesús, Satan puts just the right temptation in front of us to get us off track. Satanás pone las tentaciones adecuadas enfrente de nosotros para tentarnos en esos momentos. I want to read Quiero leer I can get to it. From Proverbs 4, Proverbios. 25 and 27. Proverbios 4, versículo 25. Okay. Y dice así, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. So we need to turn our feet from evil, sin, and temptation. Entonces tenemos que apartar nuestros pies del mal, del pecado y de la tentación. When we get off that track, we don't need to turn to the world to help us get through our problems. Entonces cuando estamos en ese camino no tenemos que girarnos hacia el mundo para salir de nuestros problemas, Because Satan is going to use that to attack us. porque Satanás va a usar todas esas cosas para atacarnos. And we don't want to get into temptation. Y no, de ninguna manera queremos meternos en la tentación. You know, and Jesus also asked, he often asked the disciples, "Where is your faith?" Y Jesús constantemente les preguntaba a sus discípulos, ¿dónde está tu fe? Or he said, "You of little faith." O les decía, hombres de poca fe. I really like this quote. Me gusta mucho esta cita. Let's not put our confidence in ourselves. No pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, We can give up very easily. porque nos podemos dar por vencido muy fácilmente. God's power is magnificent. Y el poder de Dios es magnífico. And that is why we need to trust him with all of our hearts. Y eso significa que tenemos que confiar en Él con todo nuestro corazón. So point number 2, Entonces, punto número 2, we need to be patient. tenemos que ser pacientes. Now the Lord doesn't always answer our prayers quickly. Entonces, el Señor no siempre contesta nuestras oraciones rápidamente, Because he could be testing us or teaching us. porque Él podría estar probándonos o enseñándonos. Psalm 37:7 says, "Trust in the Lord." Entonces, en el versículo 37:7, it says, dice, confía en el Señor Trust in the Lord and wait patiently for him. y sé paciente con Él. Psalm 44 says, Entonces, en el 44 dice, "How blessed is the man who has made the Lord his trust."
Qué bendecido es el hombre que ha confiado en el Señor and not turn to those who lapse in falsehood. y no ha caído en esas personas que caen en la tentación. Which that means trust in the Lord and not somebody else that doesn't know the Lord for help. Entonces dice que confía en el Señor y no en otras personas que no confían o no saben sobre Él. James chapter 1, 2, verse 3 says this. Entonces en Santiago James 1, 2 through 3. Santiago 2, 22, 33, ¿no? Says, consider it all joy, Dice, considérense todos alegres my brethren, when you encounter various trials, cuando encuentren muchos problemas, knowing that the testing of your faith, sabiendo que sabiendo que la prueba de su fe produces endurance. produce Lasting. paciencia. Gracias. Produce paciencia. Judges chapter 2 in verse 21 says this. Y en Jueces 21, versículo 2 dice esto. And this is Jesus talking to the Israelites that wouldn't cross over and destroy all their enemies. Y este es Jesús hablándoles a todas las personas que no cruzan y no van contra sus enemigos. And God says, Y Dios dice, I will no longer drive them out before you no los enviaré delante de ti, in order to test Israel by them. en orden de probar a Israel delante de ti. So God was going to test them. You going to trust in me to conquer your enemies, or are you going to rely on yourselves? Entonces Dios les dice, ustedes tienen que apoyarse en mí para conquistar a sus enemigos, o les está diciendo, se van a confiar en ustedes mismos para hacer todas estas cosas. And we know from these stories that when they tried to do it themselves, they were defeated. Y sabemos por todas historias que cuando trataron de hacerlo por ellos mismos en sus propias fuerzas, siempre fueron conquistados, fueron derrotados. Point number 3, Y ahora el punto número 3. we need to stand strong. Necesitamos mantenernos fuertes. We're going to read from Luke chapter 18. Vamos a leer en Lucas del capítulo 18, por favor. Verses 1 through 8. Del versículo 1 al 8. Lucas 18, del versículo 1 al 8. Si están ahí, leo. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo este juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? So, I like the words in verse 3. Entonces me gustan las palabras en el versículo 3. And she kept coming to him. La viuda seguía yendo hacia él, insistiéndole. And in verse 5 it says, she continually kept coming to him. En el versículo 5 nos dice lo mismo, que la viuda seguía molestándolo, seguía insistiéndole todo el tiempo. And this judge thought she was going to wear him out. Entonces este juez pensó que lo iba a molestar todo el tiempo, toda la vida. And then it says, who cried to him day and night.
Entonces nos dice este versículo que iba hacia él de día y de noche, todo el tiempo. So we need to pray with belief, Entonces tenemos que creer con confianza, con fe faith and hope that God will answer. y esperanza de que Dios nos va a contestar. Hebrews 4:16 En Hebreos 4, versículo 16, says this. dice esto. Therefore, let us draw near with confidence Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, to the throne of grace, para alcanzar misericordia, so that we may receive mercy y entonces hallaremos misericordia, and find grace and help. hallar, To find grace to help in time of need. y hallar gracia para el oportuno socorro. So we don't need to come to Christ with our problems Entonces no necesitamos venir a Jesús con nuestros problemas, wimpily. I mean, we need to come with confidence. entonces tenemos que venir con confianza. And we need to not just pray once or twice and then give up. Entonces no tenemos que orar en una o dos veces y entonces darnos por vencidos. As we talked earlier, sometimes God answers our prayers later. Como hablábamos antes, algunas veces Dios contesta nuestras oraciones tiempo después. Like the woman did with the judge, we need to keep going to Christ. Como la viuda hizo con el juez, entonces tenemos que seguir insistiendo y yendo a Dios. With hope, faith, and belief. Con confianza, fe y creyendo, de verdad creyendo. 1 Thessalonians 5:17 says, Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, pray without ceasing. oren sin cesar. I'll tell you another short story. My wife and I have a member in our family. Entonces les voy a contar otra pequeña historia. Mi esposa y yo tenemos un miembro de nuestra familia Who doesn't know Christ, y él no conoce a Cristo doesn't believe there's a God. y incluso no cree que existe un Dios. And we've been praying for several years. Y hemos estado orando por muchos años por él No answer. y no ha habido respuesta. But we keep praying. Pero seguimos orando It's our hope and our belief that one day y es nuestra fe y nuestra esperanza de que algún día Christ will hear our prayer. Dios va a escuchar nuestras oraciones. 1 Corinthians 16:13 says this. Primera de Corintios 16:15 dice así, 16:13, perdón. Be on the alert. Estén alerta, Stand firm in the faith. estén firmes en la fe, Act like men and be strong. actúen como hombres y sean fuertes. There's a story about faith. There's a young man in the mountains of Colorado in the United States. Hay una historia sobre la fe. Hay un joven en las montañas de Colorado. And when this young man was a little boy, Y este joven, desde que era un niño, he got an eye disease that caused him to go partially blind. él contrajo una enfermedad que hizo que se volviera parcialmente ciego. And they were big snow skiers. They loved to snow ski. Y en ese lugar hay montañas con grandes lugares para esquiar, con nieve. And as he got older into his teenage years, Y cuando se hizo grande en su adolescencia, all this young man could see was just forms, barely forms and shapes. y cuando este muchacho lo único que podía ver era sombras y un poco de imágenes, los contornos de las imágenes. But he had become a competitive skier. Pero él se convirtió en un esquiador profesional. It's called extreme skiing. Se llama esquí extremo. And they ski steep slopes Y ellos bajan de colinas muy empinadas, with trees and rocks and drop-offs. con árboles, con piedras y con acantilados muy grandes. So for this young man to compete, Entonces, para este muchacho competir, he wears headphones. él usa audífonos And his father is at the bottom.
y su padre está hasta abajo de la montaña. And he has a walkie-talkie, Y a él, radio. y él tiene un radio, un walkie-talkie. And when the sun starts down the hill, Y cuando él se avienta desde arriba, the father tells him when to turn. su padre le dice todo dónde girar, cómo ir en el camino. He'll say, son, there's a tree on your right. Y entonces le dice, hijo, hay un árbol a tu izquierda, There's a rock on your left. hay una roca a tu derecha, There's a steep drop-off. Turn hay, to your un- right. hay una caída muy grande, gírate a la derecha. And he gradually works down the hill, avoiding all of those Y él, hazards. y él va bajando ahí, esquivando todos los obstáculos que le pasan por enfrente. He's trusting in his father. Él está confiando en su padre. We need to do the same. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Christ is watching us. He knows what's going on. Cristo nos está mirando a todos, Él sabe lo que está pasando. And we can trust him Y to pod- not let us fall. Y podemos confiar en Él de que no nos va a dejar caer. I love this quote here. Amo esta cita de aquí. Courage is walking into the fire. La valentía está atravesando el fuego. Faith is trusting you aren't alone in the flames. La fe confía en que tú estás solo en las flamas. Last story. La última historia. There was a house that had caught on fire. Había una casa que se prendió de repente en fuego. This was a 2-story house, Esta es una historia real de una casa and it caught fire very quickly. y se prendió en fuego muy rápidamente. Everyone got out of the house Y todo el mundo salió corriendo rápido de la casa, except a boy on the second floor. excepto un niño en el segundo piso. And the father is outside saying, son, jump, jump. I'll Y, catch you. y entonces el padre está afuera diciéndole, hijo, aviéntate, aviéntate, yo te sostengo, yo te agarro. And the flames and the smoke are really thick. Y entonces las llamas y el humo son muy, muy fuertes, muy potentes. And the boy says, no, I can't, I'm scared. Y entonces el niño grita, no, no, estoy muy asustado. The father's yelling, son, jump before the flames get you. Entonces el padre le grita, hijo, aviéntate, aviéntate antes de que las flamas lleguen a ti, antes de que te quemes. No, father, no, I can't see you, I can't do it. Y el niño responde, no, papá, no, no puedo verte, no te veo. And the father says, son, Y entonces el padre le dice, hijo, I can see you. yo te puedo ver a ti. That's how it is with Christ. Así, He can see us. esa es de la misma forma con Cristo, Él puede vernos a nosotros. Where are you in life right now? ¿Y dónde estás tú en tu vida ahora mismo? Are you letting the wind and the waves beat you down? Entonces estás en las corrientes, en los problemas, en las cosas más difíciles. Are you putting your faith and trust in worldly things to save you? Entonces, ¿dónde estás poniendo tu confianza? ¿En las cosas de este mundo o en las de Dios? Do you pray only once or twice and then give up? ¿Oras una vez o dos veces y te das por vencido? Jesus Christ is the only one who can save you. Jesús es el único que puede salvarnos. I'm going to quote some verses real quick. Voy a terminar con unos versículos rápido. Luke 21:19. Lucas 19, By your endurance, you will gain your lives. By your endurance, you will gain your lives. No, what verse? Sorry, Luke. Oh, you just copied me. Luke, what? Luke 21:19. Lucas 21:19. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Proverbs 10:25. Proverbios 10:25. When the storm has swept by, Cuando la tormenta haya llegado, the wicked are gone, los débiles se irán, but the righteous stand firm forever. pero los justos se quedarán para siempre. Matthew 24:13.
Mateo 24, 31, 13, perdón. But the one who stands firm to the end will be saved. Pero el que permanezca fiel hasta el final, ese será salvo. And finally, James 5:8. Y por último, Santiago 25, 8, 5, 8, perdón. You too, be patient and stand firm, Tú también sé paciente y quédate firme, because the Lord's coming is near. porque la venida del Señor está cerca. If you feel that you don't have faith this morning, Sí, maybe sí. you don't know Christ. Si sienten que no tienen fe esta mañana o tal vez no tengan a Cristo en sus corazones, He's the only one that can save us. We know that. Él es el único que puede salvarnos, nosotros sabemos eso. If you've never put your faith and trust in Jesus Christ, Si nunca has puesto tu fe y tu confianza en Cristo, I beg you to talk to Pastor Haram. te aliento, te pido, te ruego que hables con el pastor Hiram And he can guide you y él te puede guiar to learn about faith and trust in Christ. para aprender sobre la fe y la confianza en Jesús. It's been a pleasure this morning to be with you, Ha sido un placer estar esta mañana con todos ustedes and I hope we see you some this week. y espero ver a algunos de ustedes esta semana. And it's our prayer as a team from the United States Y es nuestra oración como grupo de Estados Unidos that your faith and your trust will grow, que su fe y su confianza pueda crecer and God will bless you in this church. y que Dios los bendiga mucho en esta iglesia. Thank you. Gracias. Buscas corazones que no teman ir al campo de batalla. Buscas vidas dedicadas a servir, que amen tu palabra. Buscas luces en la oscuridad, que no tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón a tu misión. Buscas a los que se entregan de verdad y no a los mejores. Buscas a los que comparten sin dudar tus grandes bendiciones. Buscas luces en la oscuridad, que no tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser